Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. No es el final de una guerra, ni la paz, ni la solución al conflicto, pero es una tregua en mitad de la devastación. Un alto el fuego que, si no hay contratiempos, empieza el domingo y que llega después de casi 47.000 muertos en la Franja de Gaza. Biden y Trump pugnan por atribuirse el mérito de un acuerdo en cuya duración están puestas esta mañana las esperanzas del mundo, o al menos de aquellos que todavía se preguntan por si es posible pedirle al año que está empezando buenas noticias. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. En mitad de una destrucción inimaginable, después de un asedio que ha matado a casi 47.000 personas y ha sometido al resto a las condiciones de vida más precarias, sin apenas agua ni comida, sin luz, sin médicos, con los hospitales y las escuelas bombardeadas, ayer pudo al fin escucharse la alegría en las calles de Gaza al conocerse la noticia del alto el fuego que entrará en vigor el domingo si no hay sorpresas y que confirmó el primer ministro de Qatar, donde se han desarrollado las negociaciones. En Qatar, donde están los representantes de Israel y de Hamás, de Egipto y de Estados Unidos, en esta ocasión tanto la administración de Biden como la próxima administración de Trump pugnan por atribuirse el mérito del acuerdo que llegan 15 meses después del inicio de este periodo, que empezó con la masacre terrorista de Hamás el 7 de octubre del 23, respondida ya luego por esta masacre de Israel contra la población de Gaza. El Tribunal Penal Internacional ha pedido la detención del primer ministro israelí y de uno de los jefes de Hamás por crímenes de guerra y contra la humanidad. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Vamos a buscar la primera imagen sobre el terreno para saber cómo amanece hoy en Jerusalén y qué se sabe de las primeras reacciones en la Franja de Gaza, donde Israel ha controlado no solo el acceso de comida y de ayuda humanitaria durante todo este tiempo, sino que ha impedido el acceso de periodistas que pudieran ver lo que estaba sucediendo ahí. En Jerusalén está Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Nuria, ¿qué se dice hoy allí? Porque para empezar, hoy tiene que votar el acuerdo el gobierno de Netanyahu, donde hay ministros que habían pedido directamente exterminar a los palestinos. Sí, estos ministros de extrema derecha y ultraortodoxos no han escondido durante estos 15 meses de guerra que querían arrasar la Franja de Gaza y de hecho han sido el principal obstáculo para que llegara este alto al fuego. Hoy lo que está diciendo la prensa israelí es que está previsto que la mayoría de ellos voten a favor de este acuerdo, porque Netanyahu, quien recordemos estos últimos días ha estado muy presionado por Donald Trump, ya se ha encargado de convencerles, ¿no?, en estos últimos días de que voten a favor a cambio de darles pues más libertad, por ejemplo, en sus proyectos políticos en Cisjordania, o incluso algunos periodistas israelíes dicen que quizás podrían retomar la guerra en Gaza después de esta primera fase en la que se liberen algunos rehenes. Por lo tanto, hay alguna incertidumbre, pero en principio está previsto que sí que salga el apoyo en el gobierno. Pues vuelvo contigo, vuelve a Jerusalén en el abierto. Nuria, gracias. Gracias. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. Está de viaje oficial en Oriente Próximo el ministro español de Exteriores, Álvarez, y siguiendo esa visita está nuestro compañero Nicolás Castellano, que acaba de llegar a Damasco. Nico, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ángel. Nico, vamos a explicar en qué consiste el acuerdo, que se aplicará en 3 fases. Pues el Comité Internacional de la Cruz Roja ya tiene todo preparado para implementar ese acuerdo de manera inmediata y se renovó el mediador humanitario que traslade en convoy a los rehenes de Hamás desde Gaza hasta los pasos fronterizos con Israel y supervisar a su vez la liberación de los presos palestinos, la mayoría en la cárcel de Betunia, junto a Cisjordania, que suelen ser llevados a Ramallah. El alto al fuego entra en vigor el domingo, pero aún está por ver si el intercambio de reos comenzará inmediatamente. En esta primera fase saldrán 33 rehenes de Hamás por 1.200 presos palestinos que serán intercambiados progresivamente durante 6 semanas. A partir de ahí se sigue negociando cómo intentar que este alto al fuego dure más de una semana, como el único que se formuló en noviembre del año 2023. Y mientras el primer ministro catarí espera que las partes consoliden un alto al fuego a largo plazo, que hay esperanza en negociar una salida progresiva de las Fuerzas Armadas israelíes y sobre todo la prioridad es aliviar la pésima situación humanitaria en la Franja de Gaza. Aquí a Damasco acaba de llegar el ministro español de Exteriores, que se verá en unos minutos con el nuevo hombre fuerte de Siria. Luego damos más detalles del acuerdo y de ese viaje en el que estás en Oriente Próximo. Nico, gracias. Hasta luego. Hoy pues Álvarez en Siria, ayer estuvo en el Líbano, hizo allí la primera valoración de este acuerdo, estuvo anoche en Hora 25 y habló el ministro de la Reconstrucción que deberá afrontar ahora Palestina. España tiene listo un primer paquete de ayuda de 24 millones. Estamos hablando en un periodo largo, en años, y estamos hablando en una cantidad ingente de dinero. Pero desde luego España y la Unión Europea
estamos dispuestos a hacer el máximo esfuerzo para ello. Tiene que haber un horizonte en paz y de esperanza para el pueblo palestino. No es posible, no puede haber una especie de condena eterna al pueblo palestino a ser eternamente un pueblo de refugiados o un pueblo sometido a la violencia permanente. No puede ser. De las reacciones de la comunidad internacional, Bayo, la más relevante es lo que han dicho tanto Biden como Trump, porque el relevo en la Casa Blanca del lunes que viene parece haber sido clave en este alto el fuego. El factor Trump ha sido efectivamente clave para forzar la mano de Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí que durante 15 meses ha evitado ceder a las presiones de Joe Biden. El todavía inquilino de la Casa Blanca ayer en Washington se declaraba profundamente satisfecho por este acuerdo. No había otra forma de acabar esta guerra que con la liberación de los rehenes, decía Biden, satisfacción que comparte Donald Trump y también buena parte de la comunidad internacional, desde Ursula von der Leyen al presidente francés Emmanuel Macron o el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que aseguraba que este es solo un primer paso crítico, pero que hay que movilizar todos los recursos para que la paz y la estabilidad en la región, en Oriente Medio, sea duradera. También se ha felicitado el ejecutivo de Sudáfrica, recordemos, el mismo que acusó al gobierno israelí de genocidio, asegurando que espera que este acuerdo proteja tanto a palestinos como a israelíes. Del alto el fuego ha hablado Joe Biden, como han escuchado esta madrugada, en el discurso de despedida que ha dado en la Casa Blanca. Y del que, más allá de esa valoración que hacía de la tregua en Gaza, se va a hablar mucho de la reflexión que hacía Biden sobre la situación política y social en la que va a dejar el gobierno de su país a 4 días de que Donald Trump regrese al despacho Oval. La frase que va a quedar de Joe Biden es esta. Dice que se está gestando una oligarquía en Estados Unidos construida sobre una concentración extrema de riqueza, poder e influencia, una peligrosa concentración de poder, ha dicho, en manos de unos pocos ultrarricos. Es verdad que en el discurso no ha mencionado ni a Trump ni tampoco a Elon Musk. Biden ha hablado de amenaza a la democracia y ha advertido de que habrá graves consecuencias si el abuso de poder no se detiene ahora. Corresponsal en Washington, Sara Canals. Un discurso donde, más que repasar su legado, ha hablado sobre la esencia del país y los riesgos que corre, con constantes paralelismos a la Estatua de la Libertad, que aguanta estoica sin perder la esperanza y que representa una tierra de oportunidades. Recordando cómo él, un niño tartamudo de un modesto pueblo de Pensilvania, ha terminado sentándose en el despacho Oval, pero sobre todo Biden ha dedicado parte de su discurso a advertir sobre las amenazas de quien le va a sustituir. Hoy una oligarquía está tomando forma en Estados Unidos, donde personas extremadamente ricas y poderosas amenazan nuestra democracia, derechos y libertades, ha alertado sin decir nombres. Ha denunciado el abuso de poder, la negación del cambio climático, la avalancha de desinformación o las redes sociales y su abandono de la verificación de datos. El poder de un presidente no es absoluto ni debería serlo, ha recordado en referencia a Donald Trump y la inmunidad que le otorgó el Tribunal Supremo, y se ha despedido rogando que, aunque formar parte de una democracia puede desmoralizar, hay que seguir involucrados en el proceso. En cuanto al tiempo, va a seguir el frío, Jordi. Pero además con un añadido que es la lluvia que va a afectar al Mediterráneo, y esta combinación del frío que comentas con estas precipitaciones nos hacen avisar del riesgo de nieve en algunos puntos del interior. Especial atención en el interior de Girona y de Barcelona, cota de nieve cuando llegue la noche a unos 500 metros, también en gran parte de la provincia de Teruel, en el interior de Castellón, avanzada la noche también en el interior de Alicante y Valencia, cota de nieve de unos 800 metros. De madrugada la nieve se presentaría en el interior de Jaén, Murcia, también al sur de Albacete. Chubascos en Baleares, algunas tormentas en el Mediterráneo peninsular, y en el resto del país poco notaremos este cambio. El mismo frío que las últimas mañanas, cerca de los 0 grados, por ejemplo, ahora mismo en Sevilla. La tarde, a pesar del sol, también se presenta fría. Lo que va a ser noticia hoy en España lo va a determinar la agenda. Para empezar, Guillermo Lerma, buenos días. Buenos días. La mesa del Congreso decide hoy si admite o si rechaza la iniciativa de Junts, que pide que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. El PSOE ha dicho que la va a tumbar, lo que puede llevar al PSOE y a Junts a la ruptura. Así que hay dos preguntas, Guille. Si podrán evitar esa ruptura y qué va a hacer Sumar, porque no ha dicho todavía si va a votar hoy con los socialistas.
Sí, Sumar está a la espera de saber si las conversaciones de última hora cambian de algún modo el desenlace previsto, pero los de Yolanda Díaz, aunque entienden el malestar de Junts, creen que la iniciativa no tiene ningún sentido y que se sentaría un mal precedente si se admite su tramitación. Los socialistas mantienen su posición, que es votar en contra de esa moción de confianza encubierta que quieren promover los independentistas. Insisten en que esa es una prerrogativa que solo corresponde al presidente. Lo que sí están intentando los interlocutores del PSOE es rebajar las represalias que pueda adoptar Puigdemont, que mañana reúne en Bélgica a su ejecutiva para decidir. La Moncloa quiere evitar que esto suponga una ruptura definitiva. Recuerdan que hay asuntos abiertos que Junts podría negociar y rentabilizar, como por ejemplo esa delegación de competencias en materia de inmigración o incluso el encuentro entre Sánchez y el expresidente de la Generalitat, al que el jefe del Ejecutivo se ha mostrado dispuesto, pero que aún se sigue sin concretar. Guille, gracias. Hasta luego. De manera que mañana comparece Puigdemont, que hoy se va a reunir en Bélgica con Oriol Junqueras. Es la primera vez que se ven desde que recuperaron el liderazgo tanto de Junts como de Esquerra. Dicen los republicanos que van a intentar recuperar complicidades en una relación que la verdad quedó muy deteriorada ya en el procés, en aquel pleno, quizá lo recuerden, del Parlament, en el que Puigdemont y Junqueras, que se sentaban uno junto al otro, apenas se miraron, y después del cual Puigdemont, sin decirle nada a quien era su vicepresidente, se fue de España para evitar que lo detuvieran. Y también en la agenda hoy declaran en el Supremo como testigos la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y el fiscal que investigó al novio de Isabel Díaz Ayuso, Julián Salto. Lo que se investiga es si la Fiscalía filtró el correo del novio de Ayuso, que reconocía fraude fiscal. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pedro, ¿qué puede cambiar con estas dos declaraciones? Poca novedad, porque ya declararon en el Tribunal de Justicia de Madrid. El juez quiere que expliquen los mensajes que se cruzaron con los investigados la noche del 13 de marzo, cuando Fiscalía General le reclamó el expediente de la causa abierta al novio de Ayuso para desmentir el bulo fabricado por el entorno de la presidenta madrileña para proteger al comisionista. Salto declaró que se actuó conforme a la legalidad. Me parece una orden legal que me diga, que le cuente qué ha pasado y a qué nos hemos comprometido y cuál ha sido mi actuación, sobre todo porque es que en la prensa están contando una información que no es verdad. Lastra dijo que desde las 8 de la tarde de ese 13 de marzo ya había periodistas preguntando por estos hechos y citaban a un alto cargo de la Comunidad de Madrid como fuente. Criticó el bulo, pero también el contenido de la nota de prensa que lo desmintió. Pedro, gracias. A vosotros. Fue la Fiscalía la que ayer pidió ampliar, se lo contamos aquí en Hoy por Hoy, la investigación al novio de Isabel Díaz Ayuso para que se le investigue también por corrupción en los negocios por haber pagado una supuesta comisión al presidente del grupo Quirón Prevención de $500.000 de euros. Eso es lo que se pide investigar. Preguntaron a Díaz Ayuso ayer por esta novedad y la presidenta madrileña habló de una inspección, aunque en realidad esto ya es otra cosa, esto está en el juzgado. Debe ser la única inspección que hay en España, la única inspección fiscal, porque veo que todos los poderes del Estado y todos los ministros están muy centrados en intentar destruir a un ciudadano que solo se está defendiendo de todo ello con sus medios. Y algo más en la agenda. Íñigo Errejón declara hoy ante el juez que le investiga por presunta agresión sexual 3 meses después de que lo denunciase la actriz Elisa Mauliá. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. A Errejón no se le ha vuelto a ver desde que se marchó y empezaron a conocerse los hechos, y en Sumar no está claro que los cambios que tuvieron que impulsar hayan cerrado la crisis. Sí, en Sumar nos trasladan un mensaje de tranquilidad, hablan de respeto máximo por los procedimientos judiciales y defienden que lo político ellos ya le instaron a dimitir cuando Yolanda Díaz le pidió dejar sus cargos tras conocer la denuncia, cosa que hizo. Eligieron nueva portavoz y aprobaron un protocolo antiacoso que ayer se publicó en su web. En la formación consideran que ya han pasado página desde el shock inicial y se centran ahora, nos dicen, en su acción en el gobierno, aunque la herida aún no se haya cerrado del todo tras un proceso complicado por la relevancia que tenía en Sumar la figura de su ex portavoz. Tampoco quieren ahondar más ante una declaración que Errejón afronta, según fuentes de su entorno, tranquilo y con fuerza. Será, Ángels, la primera vez que veamos públicamente a Errejón casi 3 meses después de que dejase los cargos y abandonase la política. Josué, gracias. A vosotros. Y después de que Yolanda Díaz llegara a decir que era casi de mala persona la actitud de su compañero de gobierno, Carlos Cuerpo, los dos ministros parecen acercarse a un acuerdo para la reducción de la jornada laboral y que esta medida pueda llevarse pronto al Consejo de Ministros, aunque sigue sin fecha. Jordi Fàbrega. Por segunda vez en 3 días, Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo se han reunido para acercar posturas sobre la reducción de la jornada laboral, y del encuentro sale el compromiso de llevar la discusión a la próxima reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, prevista para el 27 de enero.
Estado. Esa comisión es el paso previo a la elevación del asunto al Consejo de Ministros y lo que se discutirá allí es el texto acordado y firmado por el Ministerio de Trabajo con los sindicatos, según explican ambas partes. La no inclusión de este punto en la última reunión de la comisión delegada ha sido el último choque entre los dos ministerios, que han expuesto criterios distintos en las últimas semanas también sobre el contenido de la propuesta. Las dos partes dicen que seguirán trabajando para que la reducción de la jornada laboral a las 37 horas y media a la semana, incluida en el acuerdo de gobierno entre Partido Socialista y Sumar, se apruebe en el Consejo de Ministros cuanto antes. Esta tarde se vota en la Asamblea francesa la moción de censura contra el nuevo primer ministro François Bayrou, promovida ya por la Francia insumisa. La clave está en qué van a hacer los socialistas. Corresponsal en Francia, Vicens Batalla, buenos días. Buenos días. Los socialistas mantienen el misterio sobre si apoyarán este jueves por la tarde la moción de censura que presenta el resto de la izquierda al primer ministro François Bayrou. En una reunión del grupo parlamentario en la Asamblea Nacional no llegaron a tomar una decisión porque entre ellos están divididos. Su primer secretario, Olivier Faure, preguntó en una sesión de control a Bayrou si este efectivamente seguiría aplicando la polémica reforma de las pensiones en caso de que la renegociación que abre con los actores sociales durante 3 meses fracasa. Y Bayrou matizó que incluso si se produce este fracaso podría promover una nueva ley. Esta respuesta tan abierta continúa dejando dubitativo a un grupo socialista que trata de emanciparse de la actitud de confrontación de los insumisos de Mélenchon sin que se les acuse al mismo tiempo de traición a la coalición de izquierdas. Y esta semana hemos hablado mucho de la vivienda aquí en España, aunque es el mismo problema que tienen otros muchos países. En Portugal, por ejemplo, la polémica está en la legislación de los pisos turísticos que ocupan gran parte de los centros de las grandes ciudades y que un movimiento ciudadano quiere llevar a referéndum en Lisboa. Corresponsal Brais Suárez. Sí, una iniciativa ciudadana reformulará las preguntas del referéndum que quiere proponer a los vecinos de Lisboa para acabar con los pisos turísticos. Esta alteración llega en respuesta a una sentencia del Tribunal Constitucional que paralizó esta votación popular, que ya había sido aprobada por el Pleno Municipal. En esencia, se trata de preguntar a los lisboetas si querrían eliminar las licencias turísticas en edificios para vivienda, porque consideran que esta práctica es la que más encarece los pisos. La propuesta de referéndum volverá a ser examinada, pero esta iniciativa ya muestra la desesperación de muchos portugueses con los precios de las casas. Recordemos que poco después de su investidura, el conservador Luís Montenegro echó abajo gran parte de las medidas que los socialistas de Antonio Costa habían introducido para aumentar la oferta de vivienda en un mercado que ahoga a los ciudadanos. Pero todo depende, claro, de la óptica, porque los fondos de inversión inmobiliaria acaban de anunciar que en 2024 rebasaron todos los récords de rentabilidad en Portugal. Y en 10 minutos el abierto. Y con Javier Aroca, Mariola Urrea y Eduardo Madí. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.